Buenos días, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la bienvenida y agradece su presencia en la 25ª jornada de investigación de los posgrados de alta especialidad en medicina. Saludamos con mucho agrado a las médicas y médicos especialistas que hoy se gradúan. Presiden esta ceremonia la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez, director del Instituto Nacional de Cancerología, conferencista magistral de esta jornada. La doctora Teresita Corona Vázquez, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. El doctor Omar Pérez Enríquez, coordinador de los posgrados de alta especialidad en medicina de la División de Estudios de Posgrado. Y la doctora Melissa Cañete, a la vez médica pediatra y alumna que hoy se gradúa. Entre los presentes saludamos y agradecemos la presencia de autoridades académicas de sedes hospitalarias, de profesores de alta especialidad en medicina, jefas y jefes de enseñanza y funcionarios de esta facultad. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida de la doctora Teresita Corona Vázquez. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a estas jornadas de investigación de los posgrados de alta especialidad que se dan en esta Facultad de Medicina a través de la División de Estudios de Posgrado de la misma. Saludo con aprecio a las y a los alumnos de los posgrados de alta especialidad, así como a sus profesoras y profesores que hoy culminan un ciclo. Doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de la Facultad de Medicina, doctor Óscar Arrieta, director del Instituto Nacional de Cancerología, doctora Melissa Cañete, egresado del posgrado de Pediatría del Desarrollo del Hospital Infantil de México. A las y los profesores, investigadores, académicos, personal administrativo y base de la Facultad de Medicina y por supuesto a quienes son nuestros motivos de ser, las y los alumnos de pregrado y posgrado de nuestra facultad. Les damos la bienvenida a esta 25ª jornada de investigación de estos posgrados que culminan hoy a través, mencioné hace rato, de la división de posgrado de nuestra Facultad de Medicina. Se llevó a cabo la presentación de los trabajos en forma virtual sin ningún asunto que nos hiciera de hacer nuevamente, como nos ha pasado en otras ocasiones, desaguisado, ¿no? Le agradecemos mucho al ingeniero Christopher Lugowski y a su personal que nos tuviera en forma virtual en todas estas jornadas. La esperanza de que el próximo año y ya sin menos virus por aquí podamos hacerla híbrida o presencial, ya se decidirá. Iniciaron el 29 de enero y finalizamos el día de hoy con esta ceremonia de clausura en la que celebramos esta fiesta académica. Los posgrados de alta especialidad en medicina se imparten en diferentes sedes hospitalarias del sector salud, como ustedes ya lo saben, de todo nuestro país. Su finalidad es el desarrollo de competencias específicas en habilidades más complejas
que por sus características requieren de conocimientos y habilidades más allá de los objetivos de los programas de las especializaciones médicas. Comento que los posgrados de alta especialidad se redujeron prácticamente a la mitad hace un tiempo cuando estaba el doctor Halaben como jefe de la división de posgrado, con la finalidad de no excederse en el número de posgrados de alta especialización. En esta ocasión se presentaron 1,203 trabajos de investigación, todos ellos aceptados y evaluados por los comités de enseñanza y ética de sus sedes. Presentaron 546 mujeres, que representan el 45.6%, y 654 hombres, que representan el 54.4%. Es decir, va indicando, es muy parecido a lo del año pasado, el avance de la disminución en la brecha de género también en los posgrados de alta especialidad. La mayor diferencia está en las especialidades quirúrgicas, que es en donde se nota más varones que mujeres, pero va avanzando bastante bien. Los trabajos fueron evaluados por pares. Todos los días fueron 44 aulas virtuales, un trabajo que se dice fácil, pero pues en realidad es un trabajo muy intenso. La doctora Ana Laura Márquez también, que anda por aquí, realizó el video de las jornadas y esto fue un equipo bastante solidario para llevarlas a cabo de manera efectiva. Entonces, agradecemos a las y los participantes en las evaluaciones. Hablaba ahorita con el doctor Espinosa de ellas, todos provenientes de nuestras sedes hospitalarias, y especialmente al doctor Omar Gómez, que coordinó estas jornadas y los posgrados de alta especialidad con un gran profesionalismo. Muchas gracias, Omar. Escucharemos, por supuesto, la conferencia magistral del doctor Óscar Arrieta en un tema de alta relevancia para la salud pública de nuestro país, pero también del mundo. Como en otros años, serán reconocidas los mejores 10 trabajos, y para ella, en esta ocasión, la doctora Melissa Cañete, quien se encuentra en el presidium, nos brindará unas palabras. A las y los médicos que hoy egresan, les recuerdo que la universidad es su casa, que no olviden la oferta científica, cultural y de difusión del conocimiento que ofrece de manera continua, así como los códigos de ética y valores universitarios en su quehacer profesional, en la relación médico-paciente, en la docencia, en la investigación y en la difusión del conocimiento y la cultura. Entre estos principios éticos universitarios están la convivencia pacífica y respeto a la diversidad cultural, ética personal, igualdad, la libertad de pensamiento y expresión, el respeto y la tolerancia, laicidad en las actividades universitarias, integridad y honestidad académica, reconocimiento y protección de la autoría intelectual, responsabilidad social y ambiental, afán por el saber, equidad de género y responsabilidad, por mencionarles algunos de ellos. A esto se deben comprometer todos ustedes. Nuestros mejores deseos, pues, de satisfacción profesional, pero más aún personal, familiar. Y más allá de eso, yo simplemente les quiero decir que sigan persiguiendo sus sueños. Y como diría el filósofo alemán Hegel, nada grande en el mundo se ha hecho sin pasión. Continúen haciéndolo. Les va a dar todavía mucho mayor satisfacción. Enhorabuena. Por mi raza hablará el espíritu. Gracias. Continuando con nuestro programa, a continuación, el doctor Omar Pérez Enríquez presentará
la semblanza del conferencista invitado, el doctor Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez. Buenos días a todas y todos. Con el permiso de los miembros del presidio, me permitiré compartir una breve semblanza curricular sobre el doctor Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez, nuestro distinguido ponente magistral de esta ceremonia. Actualmente, el doctor Arrieta es el director general del Instituto Nacional de Cancerología y es profesor de nuestra casa de estudios desde 1993. Actualmente es el profesor titular de la alta especialidad en oncología torácica. Sin embargo, también ha sido profesor de especializaciones médicas en oncología médica y en el pregrado de la licenciatura de médico cirujano. Miembro y coordinador de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, así como miembro de diversas sociedades nacionales e internacionales como la American Society of Clinical Oncology y la European Respiratory Society, entre otras. Es fundador y jefe del Departamento de Oncología Torácica en el INCAN. Graduado con honores de la licenciatura de médico cirujano de esta facultad, donde también cursó la maestría en ciencias médicas. Realizó la especialización en medicina interna y oncología médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cursó la estancia en investigación en el Anderson Cancer Center of Houston. Prolífico generador de ciencia que ha publicado más de 330 artículos a nivel internacional con más de 23,000 citas. Ha recibido múltiples reconocimientos como son el Premio de Investigación Rosenkrantz 2001, 2014 y 2019, el Premio de la Fundación Miguel Alemán Valdés en el área de la salud en 2007, el Premio Eduardo Liceaga 2010, 2018 y 2019 sobre investigación clínica otorgado por la Academia Nacional de Medicina de México, el Premio Aida Weiss otorgado por PUIS UNAM a trabajo de investigación y trayectoria científica en el 2018 y en el 2019 respectivamente. El premio Dr. Roberto Kretschmer Smith en 2018 y 2020 sobre investigación en inmunología otorgado por la Academia Nacional de Medicina. El premio Canifarma en 2010, en 2018 y 2019, así como el premio de investigación 2013 de la Academia Mexicana de las Ciencias. Bastantes reconocimientos. Sus líneas de investigación, para finalizar, se centran en el cáncer de pulmón, en sus factores de riesgo, en el análisis molecular y caracterización genética de los mismos, así como en la búsqueda de nuevos tratamientos y marcadores diagnósticos y pronósticos, que sin duda son investigaciones que impactan directamente en la calidad de vida de los pacientes y su supervivencia. Doctora Arrieta, nos honra su presencia y muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez. El título de su conferencia es Importancia del desarrollo de la investigación en cáncer. Buenos días muchas gracias por la invitación a la doctora Teresita Corona, muchas gracias a la nueva directora de la Facultad de Medicina y a todos ustedes por estar aquí. Vamos a hablar acerca de la importancia que tiene el desarrollo de investigación en la clínica y particularmente en oncología, porque es el área en el que yo estoy involucrado. Bueno, primeramente en las estrategias de la guerra, un punto muy importante es poder conocer al enemigo. Qué mejor que conocer el enemigo a través de la ciencia, a través de la investigación, y esto para poder combatirlo. Así, como ejemplo, en el cáncer de pulmón, actualmente existen muchísimos biomarcadores y mutaciones que predicen la respuesta al tratamiento y que han llevado inicialmente en estudios in vitro a demostrar que cierto tipo de mutaciones generan respuesta a medicamentos inhibidor tirosincinasa, entre ellos la mutación del factor de crecimiento epidérmico. Y esto posteriormente llevó al desarrollo de estudios clínicos que demostraron claramente que existen respuestas dramáticas con medicamentos orales comparado con quimioterapia que tienen mayores efectos y una menor duración del control de la enfermedad. Sin embargo, durante muchos años
había una gran información acerca de la prevalencia de la mutación del factor de crecimiento epidérmico. Y así vemos que en Asia la frecuencia de mutaciones es alrededor del 45%, y en países caucásicos, en Europa y en Estados Unidos, alrededor del 10 o el 15%. Y existía una nula información acerca de la frecuencia en Latinoamérica. Y por primera vez hicimos un estudio con más de 5,000 pacientes, recopilando toda la información de diferentes países de Latinoamérica, y demostramos que la frecuencia de estas mutaciones es del 26%, es decir, estamos entre los países europeos y los asiáticos. Sin embargo, en Latinoamérica también vemos que Perú había una frecuencia tan alta como 50%, México 34%, y a comparación de Argentina solamente un 14%. Y esto podría deberse a cuestiones étnicas y que se relacionaban con la migración de la población asiática. Y así fue que empezamos a desarrollar un estudio con el exoma completo de análisis de mutaciones, y que llevó al análisis de genes que encontramos asociados a genes de ancestría asiáticos y que encontramos en nuestra población de México y de Colombia en una mayor proporción. Y fue que nos dimos cuenta que estos genes asiáticos en México están directamente asociados con una mayor expresión de la mutación del factor de crecimiento epidérmico, e inversamente a las mutaciones de KRAS, que son factores de mal pronóstico, y de las mutaciones de STK11, que también son de mal pronóstico. Entonces, conociendo esta muy alta frecuencia de mutaciones del factor de crecimiento epidérmico y que estaban asociados con genes asiáticos de ancestría asiática, desarrollamos también estudios que comparaban, de acuerdo a la prevalencia de la mutación, estudios económicos, para tratar de demostrar que los medicamentos biológicos es superior en términos farmacoeconómicos a la quimioterapia. Y así fue que en base a estos estudios logramos la aprobación de un programa de tratamiento de los pacientes con mutaciones de EGFR para la población mexicana, particularmente en el Instituto Nacional de Cancerología, cuando durante 10, 15 años no había ningún tipo de tratamiento para este grupo de pacientes con cáncer de pulmón, y esto debido a que no había un financiamiento por parte del Seguro Popular, y particularmente porque había un gran estigma de los pacientes con cáncer de pulmón asociado al tabaquismo. Y esto dificultó mucho el financiamiento de los tratamientos de los pacientes. Sin embargo, conocer la prevalencia y el impacto nos llevó a que tuviéramos acceso a este tipo de medicamentos. Y más aún, fuimos descubriendo que había más mutaciones diferentes a las comunes en Latinoamérica y particularmente también en México, y que esto estaba asociado a una pobre respuesta al tratamiento de quimioterapia, pero también inhibidores de tirosincinasa. Y posteriormente, estas mutaciones no comunes, vimos el pronóstico muy pobre en los pacientes con mutaciones, comparado con mutaciones comunes de sensibilidad, y que este grupo de pacientes debía ser tratado de manera diferente. Y adicionalmente, ya en tesis de alumnos de la alta especialidad, hicimos un análisis más profundo de genes de conmutaciones como P53, CDK11, o otro tipo de mutaciones, y vimos que las conmutaciones que se presentan en nuestro país, particularmente P53, está asociado con un muy pobre pronóstico en los pacientes con EGFR mutado, y que esta mutación está asociada también a una mayor frecuencia de la mutación de EGFR. Y de tal manera que vamos conociendo las características de nuestra propia población. Y adicionalmente, el tratamiento de estos pacientes, que es con inhibidor de tirosincinasa, causa una importante toxicidad, particularmente una toxicidad con diarrea, pero que en los estudios fase 2 y fase 3, la diarrea grave es aproximadamente de un 10%.
Sin embargo, analizando nuestra población, analizamos el estado nutricional, las características y la sarcopenia de los pacientes y análisis también de farmacocinéticos. Analizamos más de 90 pacientes y con características de la mutación de GFR en pacientes en su mayoría no fumadores. Y a diferencia de lo que hay en la literatura, encontramos una diarrea grado 3 y grado 4 aproximadamente del 40%. Es totalmente una toxicidad muy diferente a la que tenemos, que está reportada en la literatura. Y entonces observamos también que estas dosis fijas de medicamento, pues están asociadas, la toxicidad está asociada con el índice de masa corporal que puede ser diferente en nuestra población, el estado de desnutrición que tiene nuestra población y, por supuesto, la sarcopenia que pueden tener. Entonces encontramos factores muy propios de nuestra población que están relacionados con la toxicidad y que están relacionados con la índice de masa corporal y la sarcopenia determinada a través de tomografía. Teniendo esto, también analizamos la sobrevida de los pacientes, aquellos que requirieron una reducción de dosis y aquellos que no, y no había una diferencia significativa en la sobrevida libre progresión. Y haciendo determinaciones de las concentraciones plasmáticas, pues vimos que aquellos pacientes que requieren reducción de la dosis mantenían concentraciones plasmáticas similares a aquellos que no requerían la reducción de la dosis, pero que no tenían efectos adversos. Y que de igual manera, esto no había un efecto en la reducción. De tal manera que la recomendación en nuestra población pues, fue iniciar con una dosis menor del medicamento para evitar esta toxicidad muy significativa. Adicionalmente, también tomando en cuenta que el cáncer de pulmón y que ya mencionamos que existe un importante estigma contra pacientes por haber fumado, cosa que el tabaquismo pues es una enfermedad en sí y que no debería haber un estigma para estos pacientes y que deben de tener también el mismo derecho de ser tratados. Adicionalmente, el cáncer de pulmón en Europa y en Estados Unidos pues está asociado en el 85-90% pues, al tabaquismo. Analizando todos los pacientes que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología, observamos que solamente el 55% de los pacientes tenían tabaquismo, es decir, 45% nunca fumaron. Pero más aún, 66% de las mujeres con cáncer de pulmón nunca fumaron. Y esto es también que encontramos otros factores de riesgo diferentes que tenemos en la población, entre ellos tuberculosis, pero particularmente la exposición de humo de leña. Entonces, demostramos que nuestras características de nuestra población pues, son diferentes y que haciendo estudios de análisis de casos y controles, pues demostramos claramente que la exposición de humo de leña pues, es un factor muy importante en el desarrollo de cáncer de pulmón y que el comportamiento clínico, pero también molecular y de expresión genética del adenocarcinoma es muy diferente al del paciente que tiene antecedente de tabaquismo. Así, el análisis genético de expresión genética encuentra mutaciones totalmente diferentes a la exposición de humo de leña, como comparado con aquellos pacientes que tienen tabaquismo. Y pues este tipo de investigación, pues poco interesa a los países desarrollados, en el cual no tienen este problema de salud pública, como es la exposición de humo de leña. Pero también podríamos estar hablando de esto, de la tuberculosis y de otros factores que pueden hacer que nuestra población explica por qué tenemos una muy alta frecuencia de cáncer de pulmón no asociado a tabaquismo y cada vez con más frecuencia. De tal manera que la investigación no solamente nos va a permitir conocer al enemigo para poder combatirlo, sino que también nos va a poder dar información y sin una información adecuada no vamos a poder tener las prioridades suficientes en el establecimiento de políticas públicas para la disminución de la mortalidad por cáncer. Así que es diferente las prioridades en salud pública, en esta investigación epidemiológica,
en la de factores de riesgo y carcinogénicos, como habíamos visto, que pueden tener programas de prevención y que hemos trabajado con varias sociedades ampliamente para incrementar los combustibles, reducir la exposición de humo de leña a través de estufas ecológicas, por ejemplo. Conocer diferentes los genotipos y las diferencias de respuesta al tratamiento en nuestra población y que tienen diferentes perfiles de seguridad y de efectos adversos, como ya habíamos mencionado. De tal manera que con tener esta investigación nos va a permitir priorizar y generar políticas públicas en nuestros países. Y vemos aquí, por ejemplo, en Reino Unido, como las guías de tratamiento, que son muy estrictas para desarrollar el tratamiento de los pacientes para la compra de medicamentos, pues están, en la mayor parte de los pacientes de las guías va a tener 20% de referencias de las mismas generadas en el Reino Unido. Y, por supuesto, un mayor número en Estados Unidos, un 33%, un 20%. Cuando nosotros analizamos también nuestras guías de tratamiento, vemos que solamente tenemos 1 o 2 o 3 guías y que toda la información la estamos basando de nuestras guías, del comportamiento y las políticas públicas que tenemos en información que viene de otros países. Y así vemos, por ejemplo, en estudios que hemos hecho con cáncer de mama, en donde en Estados Unidos la edad de presentación el cáncer de mama es a los 70 años. Aquí demostramos que la edad de presentación de cáncer de mama y datos muy similares a los presentados también por el Instituto Mexicano de Seguro Social, que tienen una edad promedio de 59 años, es decir, 11 años antes. Sin embargo, nuestras políticas de salud siguen manteniéndose similares o iguales a todas las recomendaciones de las guías americanas, sin tener en consideración estas diferencias muy claras en las edades de presentación de cáncer de mama que se tienen. De tal manera que cuando analizamos también la tendencia de publicaciones en Latinoamérica, pues vemos que Brasil por mucho nos lleva más del doble de publicaciones. México ocupa el segundo lugar, solamente atrás, un poquito atrás adelante de Argentina, y después ya vienen una menor publicación. Sin embargo, la tasa de crecimiento porcentual de publicaciones en Latinoamérica no va aumentando como quisiéramos, y en México pues tenemos un incremento solamente del 10%. Y vemos esto claramente también, que necesitamos impulsar las publicaciones y no nada más la presentación de congresos, que nos encanta ir a presentar nuestros trabajos a otros países o en congresos, y que haciendo un estudio de comparando el porcentaje de trabajos que se presentan y que posteriormente son publicados, pues solamente en México es el 19% de todas estas presentaciones en abstract o en resumen que se hacen en estudios internacionales. Y más aún, en oncología, a pesar de que las revistas de oncología están sobreestimadas en el factor de impacto, pues el promedio de investigación en Latinoamérica solamente es del 1.6 de factor de impacto, que es extremadamente bajo para lo que en la oncología se requiere. Y viendo una distribución de los estudios publicados en cáncer en México, pues la mayor parte sí son en inglés, 81%. Muchos de estos artículos son artículos de revisión. Del área básica, alrededor del 12%. 46% son casos clínicos y de revisión, que eso es lo que nos basamos mucho en la investigación en México. Y un muy bajo porcentaje es de estudios clínicos en los cuales nos aporta una mayor información o de mejor calidad. Y en cuanto a cirugía, oncología médica, en cuanto a las subespecialidades, pues vemos que cirugía, oncología van muy de la mano con un 35%, y el que menos genera publicaciones es la radioterapia. Y por supuesto, esto
es importante considerar que muchos de los estudios que se realizan, estudios clínicos que se realizan y que son importantes para las guías de tratamiento, tienen una inclusión muy baja para pacientes latinoamericanos. Y esto en Estados Unidos y, por supuesto, en estudios internacionales, el porcentaje de latinos o de hispanos es extremadamente bajo, a pesar de la comparación que puede haber una proporción alta, 16 a 18% en Estados Unidos, de tal manera que estamos mal representados en estos estudios. Aquí vemos cómo una mala representatividad en los ensayos clínicos que han llevado a la aprobación de medicamentos oncológicos, y los pacientes afroamericanos y los pacientes latinos son los que menos tenemos posibilidad de ingresar a los estudios con una mala representatividad. Existen muchas barreras porque los pacientes no pueden ingresar a los estudios, pero cuando analizamos el número de estudios que se presentan, estudios clínicos que se realizan en Latinoamérica, pues vemos que México es extremadamente bajo y que en comparación con otros países, estudios clínicos, 49% son en Estados Unidos, Japón alrededor de 6%, Europa 20% y Latinoamérica menos del 1%. Y una de las razones también de la falta de ingreso de los pacientes a protocolo, a los estudios clínicos, pues es la falta de un exceso en el tiempo de aprobaciones de regulación que tiene que ver desde el Comité de Ética, Investigación y posteriormente los órganos regulatorios, que en este caso es COFEPRIS, y que en México puede ser hasta de 12 meses para que se aprueben los protocolos. Y cuando a veces nos aprueban estos protocolos, pues ya no hay tiempo de reclutar pacientes. Y esto vemos claramente cómo no ha habido un cambio significativo en Latinoamérica en la inclusión de pacientes, y que por cada estudio tenemos un promedio de 2.1 comparado con otros países como en España, que es 3.1 por estudio la inclusión de pacientes. Sin embargo, también el tener mayores estudios clínicos nos va a permitir tener medicamentos de alto costo accesibles. Este es un estudio que diseñé y fue aprobado por la industria para una combinación de medicamento que cuesta alrededor de 300,000 pesos el mes. Es la combinación de alectinib de bevacizumab, y vemos un 100% de respuestas en los pacientes y a 2 años una expectativa de sobrevida de 80%. Pero esto no se lograría tener en este grupo de pacientes si no tenemos este medicamento de muy alto costo. Entonces, la investigación también nos va a permitir tener medicamentos de alto costo, y que en la mayor parte de los estudios clínicos se sugiere que pueda haber un aumento en la expectativa de sobrevida al ingresar a los estudios clínicos. Aquí vemos la comparación en los estudios del SOG entre los pacientes y los que entran a estudio y aquellos que no, y particularmente en cierto tipo de neoplasias, el ingresar a un estudio clínico va a mejorar la expectativa de sobrevida. Y este es un análisis pareado que hice en el Instituto Nacional de Cancerología de aquellos pacientes con el mismo estadio, el mismo estado funcional del paciente, que pueden ingresar a un estudio clínico o no. Prácticamente tienen la doble de sobrevida de los pacientes. Entonces, la investigación va a generar que el paciente tenga mejor pronóstico. Pero hemos hablado mucho de investigación, particularmente de investigación de la industria, que esto en realidad pues son estudios pivotales que van a cambiar el tratamiento, van a tener una inversión en el país y van a permitir el acceso a un grupo muy pequeño de pacientes. Pero existe otro tipo de investigación que es la investigación independiente, es decir, la que se genera de nosotros, de ideas para tratar problemas que particularmente pueden estar asociados con problemas de nuestra población.
Entonces, son ensayos clínicos por académicos que generan un conocimiento científico y evidencia para mejorar la atención del paciente y que pueden no ser atractivos para la industria farmacéutica o al contrario, podrían estar en contra de los intereses de la industria farmacéutica y que es difícil tener estas aprobaciones. Entonces, esto lleva desde comparaciones terapéuticas, diagnósticas, tratamiento quirúrgico y vemos aquí, por ejemplo, un estudio clínico que desarrollamos con metformina y que mejoró la sobrevida libre y progresión de los pacientes. La metformina es un medicamento que prácticamente no tiene la patente, entonces poco interés puede haber en reposicionamiento de las drogas y particularmente esto fue más evidente en pacientes con sobrepeso para mejorar la expectativa de sobrevida de metformina más inhibidores de tirosincinasa en pacientes con EGFR mutado. Y pues también esta investigación independiente nos va a permitir estudiar particularmente el acceso a medicamentos, tratar de reducir los costos de medicamentos. Este es un ejemplo que se publicó en una de las revistas más importantes del mundo, en el cual la abiraterona, un tratamiento de pacientes con cáncer de próstata, es de muy alto costo. Sin embargo, comparando estudios con dosis bajas, comiendo con una dieta baja en grasas versus 1000 miligramos, es decir, una cuarta parte de la dosis, que es la dosis estándar de 1000. Por supuesto, esto tiene un impacto enorme en el costo de tratamiento y vemos cómo no hay diferencias en la reducción del antígeno prostático específico o en el control de la sobrevida del antígeno prostático específico, logrando también que no había un cambio, una diferencia entre el tratamiento estándar y las dosis bajas. Sin embargo, en Latinoamérica nadie ha reproducido ese estudio, que es muy sencillo, fácil, importante para tratar de reducir las dosis de los costos de tratamiento. Y igual, la misma efectividad para reducir los niveles de testosterona con ambas. Y ese es otro ejemplo, un inhibidor de ALK es una mutación de pacientes con cáncer de pulmón que conlleva una enfermedad muy agresiva si no tiene tratamiento. Y el tratamiento a su vez es altamente efectivo. Existen dos estudios, uno europeo y americano, utilizando 600 miligramos y otro japonés que utiliza 300 miligramos. Y vemos que el beneficio clínico que se tiene comparado con otro inhibidor tirosincinasa de primera generación, pues es similar y tienen diferentes dosis. Pero nadie ha estudiado a pacientes de Latinoamérica. Y pues nosotros tenemos cierto mayor parecido a los asiáticos que a los europeos. Entonces hicimos también como tesis de alta especialidad de uno de mis alumnos las concentraciones plasmáticas de pacientes con alectinib, el inhibidor tirosincinasa para pacientes con ALK, y determinamos que las dosis que se tienen con 300 miligramos son similares a las de 600 miligramos y que muchos pacientes con 600 miligramos tienen una toxicidad muy importante, inclusive uno de ellos llevó a la muerte al paciente por neumonitis. De tal manera que logramos tener los datos que 80% de los pacientes mexicanos requieren la mitad de la dosis y el costo del medicamento pues es alrededor de 150,000 pesos, que se reduce a la mitad. Y esto pues también genera una información importante en nuestra población. Aquí vemos también otro ejemplo de cuando empecé a tratar pacientes con mesotelioma, una enfermedad que se presenta mucho en pacientes de pobres ingresos, empleados de la construcción, plomeros que están expuestos a asbestos. El tratamiento pues era un esquema muy costoso y empezamos a utilizar dosis bajas de quimioterapia, teniendo en cuenta que las dosis bajas de quimioterapia, pero de manera continua, saturaban los mecanismos de eliminación de metabolismo intracelular del medicamento. Y entonces desarrollamos un estudio en el cual tratamos pacientes con mesotelioma,
logrando respuestas del 50%, que comparado con el estándar, que son del 35%, eran similares o inclusive mayores, con igual control de la enfermedad, con un promedio de 8 meses y 16 meses de sobrevida, y haciendo un análisis de costo-efectividad, comparando la infusión, incluyendo los costos del tiempo de difusión, pues son 10, 20 veces menores que los tratamientos estándar. Y bueno, esto es otro ejemplo de cómo este estudio de iniciativa propia puede también generar un conocimiento, particularmente en esta población de bajos ingresos. De igual manera, vemos medicamentos como temozolomida, en el cual, combinado con metas cerebrales, pues pueden tener mejor control de las metas cerebrales cuando se combina con radioterapia. O también estudios que no tienen que ver con medicamento, pero sí una estrategia. Y este es el primer estudio de enfermedad oligometastásica que ya publicamos hace aproximadamente 15 años y que ahora pues ya sabemos que es un estándar dar tratamiento a las metástasis cuando se tienen pocas metástasis y se tiene un control del tumor primario. De la misma manera, vemos el medicamentos inhibidores de tirosina sinasa, hablamos que causaban diarrea, pero también causan un importante rash y efectos cutáneos. Y poco le interesa a la industria más que el medicamento se venda o dar cremas. Y nosotros desarrollamos un estudio también comparativo, aleatorizado, de dar tratamiento con tetraciclinas versus un tratamiento preventivo local para los pacientes con cáncer de pulmón tratados con este tipo de inhibidores. Y lo que encontramos, las características basales similares, una muy importante reducción del grado de toxicidad, grado 2 y grado 3, en este tipo de pacientes con el tratamiento de tetraciclina, y de tal manera que esto es algo que utilizamos en la práctica, pero que a poco le interesa a la industria farmacéutica. Y estos resultados también han sido documentados en otros grupos de Canadá como tratamiento. O la utilización de medicamentos antidepresivos para incrementar la anorexia, que es un estudio recientemente publicado en JAMA Oncology, y que también la mirtazapina es un medicamento que ya perdió la patente, pero que poco va a importar para la industria para desarrollar un estudio. Y hicimos un estudio con mirtazapina y placebo, logrando demostrar que este medicamento con efectos adversos de aumentar el peso, pues mejora el consumo energético de los pacientes y mejora en ciertos aspectos la calidad de vida. Entonces, de tal manera que cuando analizamos los estudios de la industria farmacéutica contra los estudios académicos que tienen un valor especial, vemos que en Asia, pues una muy alta proporción son estudios académicos, y esto hablando en países emergentes. Pero en Latinoamérica tenemos una muy baja proporción. Y aquí podemos ver cómo tenemos una proporción alrededor de un 15% de todos los estudios clínicos en México que son académicos comparados con la industria farmacéutica. Y este es un análisis que hice y que pongo como comparación a Estados Unidos y a Brasil, en el cual en Estados Unidos hay 36,000 estudios registrados en oncología de estos activos. 46% son de la industria farmacéutica versus 55% que son académicos o de instituciones académicas o de financiamiento académico. Y en Brasil, 17% son académicos y en México solamente el 11%. Esto significa que la investigación que tenemos en México solamente va a ser dependiente de la industria farmacéutica. Y por supuesto impacta y tiene que ver con el gasto que tiene el país para la inversión hacia la investigación. Y estos son los datos que se tienen del PIB, de proporción a la investigación, y vemos cómo Surcorea es el que más da una proporción alta de inversión en investigación del 3.74%, seguida de Japón, Estados Unidos con alrededor de 3%. Brasil 1.16%,
y México solamente el 0.4% de inversión a la investigación. Es decir, Brasil tiene casi 3 veces más inversión en investigación. Entonces, es importante que nosotros convenzamos a nuestras autoridades, al gobierno, de una mayor inversión en investigación para desarrollar la tecnología. Y esta es una comparación entre la investigación que hace la Pharma, que tiene millones y millones de dólares, contra la investigación que hacemos de independiente y que es extremadamente importante. Son dos cosas totalmente diferentes. Una la genera la industria con intereses particulares comerciales y otro es una investigación más académica. Uno no la genera el investigador, el otro nada más es un reclutador y el otro es la idea. Y la idea, escribir el estudio, someterlo al comité y sin que tengas ninguna remuneración comparado con la industria farmacéutica que tiene un pago muy generoso para la inclusión de estudios. Entonces es totalmente diferente este tipo de investigación. Sin embargo, la ventanilla, si queremos hacer un estudio independiente, la ventanilla en nuestro sistema de regulatorio para hacer estudios, COFEPRIS, es exactamente la misma y los requisitos lo mismo. Y esto significa que las propias regulaciones está condenando a que basemos toda nuestra investigación clínica en estudios de la industria farmacéutica y no en estudios académicos, hablando particularmente de los estudios clínicos. Tenemos por parte de CONACYT un apoyo que puede ser de 1 o 2 millones cuando bien nos va para un estudio clínico. La inversión de la investigación de la industria son de millones de dólares. Y simplemente el pago del seguro que requiere COFEPRIS para los pacientes, pues no nos alcanza. Entonces, por una parte, el gobierno incentiva a la investigación, pero por otra parte, está frenando. Y esto no quiero decir que los controles de calidad deban de bajar, deben de tener controles estrictos, pero debe ser diferente ventanilla para poder estimular la investigación. Entonces, de tal manera que la investigación independiente pues mejora el pronóstico de los pacientes, nos da el acceso a medicamentos oncológicos que actualmente son de alto costo, que es un problema actual para el país, evalúa objetivamente nuestros resultados y tenemos la obtención de resultados en nuestra propia población. Y por supuesto, es necesario tener una carrera más enfocada a la investigación, lo que ha trabajado ampliamente la Facultad de Medicina. Sin embargo, hace falta reconocimiento académico y la participación de para trabajos independientes, la ausencia de complementación entre investigadores básicos y clínicos y financiamiento insuficiente, como hemos mencionado. ¿Qué debemos de hacer? Pues estimular más a los estudiantes, tener mejores educaciones, entrenamiento y aumento de estímulos académicos y racionalizar los procedimientos de autorizaciones para esto. El financiamiento puede ser múltiple para hacer investigación independiente, pero no solamente tenemos a CONOCYT, podemos también someter protocolos a la industria farmacéutica internacionales o combinaciones entre la academia, la industria y el gobierno. Y es importante poder hacer estos estudios de intervención, categorizar a las investigaciones en riesgo para el sometimiento de los comités y, por supuesto, minimizar la carga administrativa. Y, por supuesto, también que los reguladores distingan entre los estudios comerciales y no comerciales para tratar de favorecer la investigación independiente. Y por supuesto, definir una misión común de los comités, estimular una red de trabajo y armonización de los procedimientos nacionales para la educación de comités de ética y aumentar los estándares éticos de los ensayos clínicos. Por supuesto, también es recompensar este modelo de investigación orientada al paciente
y un cambio en la estructura del laboratorio suficiente para llevar a cabo una medicina translacional. La formación de grupos cooperativos es esencial para poder tener también estos recursos y fortalecer, por supuesto, incrementar la inclusión de pacientes. Ya hay muchos grupos que estamos trabajando en cáncer en Latinoamérica y que han favorizado la investigación. Pues en conclusión, es indispensable generar el conocimiento en oncología y en todas las áreas de la medicina y que impacte en beneficio de los pacientes. La investigación también va a establecer estas prioridades de atención en la salud y es importante implementar regulaciones para facilitar la investigación independiente. Y a pesar de tener esta carga tan considerable en toda Latinoamérica, es poco el tiempo, es importante poder generar grupos de cooperación, mayor conocimiento sobre la carga de la enfermedad. Y no me queda decir una frase de Santiago Ramón y Cajal, que más que escasez de medios, lo que hay es miseria de voluntad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez y en este momento la doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de nuestra facultad, hará entrega de un reconocimiento al doctor Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez por su participación como conferencista magistral. Muchas gracias. Señoras y señores, en este momento vamos a tener un video, una proyección, donde recordaremos con todo respeto al doctor Jesús Salvador Valencia Sánchez, fallecido el pasado mes de junio y quien fue durante 9 años el coordinador de los posgrados de alta especialidad, distinguido académico y miembro de la comunidad médica de nuestro país. Adelante con el video, por favor. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, ahora procederemos con la entrega de las menciones honoríficas a los trabajos de investigación más destacados de esta jornada. Solicitamos a los alumnos acudir con los integrantes del presidium al escuchar su nombre, por favor. Iniciamos. Reciben reconocimiento Cañete Alavés Melisa, del curso Pediatría del Desarrollo del Hospital Infantil de México, doctor Federico Gómez.
Barzallo Sánchez Jorge Luis, con sede del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, con el curso Cirugía Laparoscópica y Robótica en Urología. Mancera Rodríguez Diana Arí, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, del curso Imagen e Intervención en Mama. Sánchez Blancas Víctor, con sede en la Fundación Teletón México AC, en el curso de Rehabilitación Pediátrica. García Colmenero María de Lourdes, con sede en el Hospital Ángeles del Pedregal, con el curso Tomografía por emisión de positrones, tomografía computarizada. Trujillo Virgen Eric Benjamín, con sede en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el curso Cardiología Intervencionista. Bolaños Averame Alejandro, con sede en el Instituto Nacional de Cancerología, en el curso Citopatología. Vidal Ochoa Sandra, curso con sede en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Dr. Manuel Velasco Suárez, por el curso Enfermedades Neuromusculares. Asimismo, queremos hacer mención de dos distinguidos alumnos que el día de hoy no pudieron acompañarnos. Ellos son Quispe Ticona Susana Gloria y López Arévalo Brenda Angélica, que no pudieron estar con nosotros. Yo les pido para todos ellos, por favor, un fuerte aplauso. Invitamos a tomar sus lugares, por favor. Continuando con nuestro programa, escucharemos a continuación las palabras de la doctora Melissa Cañete Alavés, médica especialista graduada en este ciclo académico. Hola, ¿qué tal? Buenos días, miembros del Presidium, maestros, compañeros y familiares que hoy nos acompañan. Agradezco este espacio a la doctora Sepúlveda, doctora Corona, doctor Pérez y doctora Arrieta. Un principal agradecimiento a mis maestros, el doctor Antonio Rizoli y la doctora Ilma Torres. Y me permito iniciar citando a Mary Curie. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Y es que este mundo actual nos exige comprender cada día más. Cada día nuevas moléculas, partículas son descubiertas. Una nueva nave despega a lo incierto, a lo conocido, pero hasta ese momento intangible. La tecnología avanza a pasos agigantados. Los robots también toman forma humana. Miles de megabytes navegados en información que va y viene. Scroll arriba, scroll abajo, cambio de aplicación, siguiente historia, descarga, sonidos, palabras, imágenes, emociones. Y es ahí donde nos detenemos, cuando todo aquello que se junta evoca una emoción, fugaz, efímera. Son segundos o quizás se queda unos minutos más latiendo.
Mientras corres al hospital, terminas tu presentación, preparas el café, tecleas a toda velocidad las notas de guardia, llegas en home run a revisar a los pacientes programados del día, leer expedientes, poner indicaciones, revisar el tema, saber más y a veces comprender menos. Así transcurren los años por la medicina, a veces sin detenernos a presenciar esa emoción que nos permita detener el scroll. Espera, respira hoy. ¿Ya lo sentiste? Lo lograste, lo logramos. Quiero que hoy seamos conscientes del camino, de cada día que elegimos la medicina y también los días que no lo elegimos, pero ahí estábamos a las 6 de la mañana, de cada hora, de cada momento perdido, de cada impulso, emoción que te llevó hasta hoy y sobre todo de este momento, del lugar que estás ocupando, de lo que implica pertenecer a la máxima casa de estudios de México y Latinoamérica. Porque hoy empieza un gran camino. Estoy segura que vendrán grandes éxitos. Arriésgate a observar lo que exige el mundo. Aprendamos a trabajar en equipo. Voltea y ve a tus colegas. Tienes una red gigante de ellos. Cada uno tenemos algo nuevo que aportar a tus pacientes y a sus familiares. Aprendamos de comunicación, de tecnología, de formas de facilitar y apoyar también la vida de aquellos que recurren a nosotros. De no solo intentar curar o paliar el cuerpo, sino también la mente y el alma. No te detengas nunca en aprender, porque mientras más conocemos, más comprendemos este mundo, al otro y a nosotros mismos. Quisiera con esta perspectiva compartirte el enfoque de mi alta especialidad. Quizá nunca has escuchado hablar de ella. Es pediatría del desarrollo. Quizá ya te preguntaste, ¿pediatría del desarrollo? Pues sí. Debo decir que al igual que tú, también la conocí hace poco, quizá hace un par de años. Pero fue ese momento cuando mi mente, mi corazón y mi alma se unieron. Es difícil describir ese sentimiento. Estoy segura que tú también lo sentiste. Y es que en este año aprendí algo que quiero compartirte y es la forma en la que vemos a los pacientes. Los nuestros son niños, niñas y adolescentes, pero también lo puedes aplicar con los tuyos. Y hasta aprender a ver a los pacientes de forma integral, no haciendo suma a un órgano, sino siendo conscientes que todo está interconectado, que un síntoma no afecta solo un cuadrante del cuerpo, a veces llega a afectar un sistema entero llamado familia. Y entender que este sistema entero llamado familia, sociedad, también puede llegar a afectar un órgano y producir un síntoma. Y ahora, siendo conscientes de todo esto que hemos platicado, del mundo, del cambio, de la tecnología, de tu camino, de mi camino, del nuestro, permítete cuestionar, desmitificar y evolucionar todo aquello que es preciso hacerlo, porque ya no cura, porque ya no suma, porque a veces ya quita a ti, a mí y a nuestra sociedad. Y me permito volver a citar a Mary Curie, diciéndote que nada en la vida está para ser temido, solamente comprendido. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Cañete por sus palabras. Y ahora les invitamos a todos a presenciar el video de la jornada de investigación. Adelante, por favor.
Señoras y señores, tiene la palabra la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, quien clausurará esta 25ª jornada de investigación de los posgrados de alta especialidad en medicina. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Saludo con mucho respeto a los integrantes del Presidium que hoy nos acompañan en esta ceremonia. Doctor Óscar Arrieta Rodríguez, director del INCAN, hoy nuestro destacado conferencista magistral que nos ha puesto a pensar acerca de la necesidad de incrementar la investigación en nuestra población mexicana. En particular, habló del cáncer, pero yo diría que en general en todas las áreas. Doctora Teresita Corona Vázquez, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. Agradezco la invitación por parte de su división a esta ceremonia tan importante. Está también con nosotros el doctor Rogelio Chaboya Magaña, secretario académico de la División de Estudios de Posgrado. Doctor Omar Pérez Enríquez, quien es nuevo coordinador de los posgrados de alta especialidad en medicina de la División de Estudios de Posgrado, y a quien conozco de otros escenarios previos. La doctora Melissa Cañete, a la vez médica representante de los egresados del día de hoy, que nos ha conmovido con su muy experiencial vivencia acerca de cómo es que hacemos esta carrera de medicina y tenemos que aprender otras nuevas formas de disfrutarla. Saludo también a los familiares del doctor Salvador Valencia Sánchez, con quien me unía una amistad y a quien recuerdo con profundo afecto. Compartimos caminos como jefes de enseñanza en el IMSS, él en el Hospital de Cardiología y yo en el Hospital de Pediatría, y posteriormente en su calidad de coordinador de posgrados de alta especialidad de esta facultad. Tengan la seguridad de que Salvador es querido y valorado por nuestra comunidad. Agradezco también la presencia de las autoridades académicas y docentes de las sedes hospitalarias, a la comunidad académica de la Facultad de Medicina y al comité organizador de esta 25ª jornada de investigación. Mi más profundo reconocimiento y felicitación a las médicas y los médicos especialistas que hoy se gradúan. El día de hoy nos reúne, como desde hace 25 años, uno de los eventos académicos más importantes de la Facultad de Medicina, la Jornada de Investigación de los Posgrados de Alta Especialidad,
Esta ceremonia es el evento de graduación de un grupo de profesionistas que decidieron avanzar en el conocimiento de una alta especialización y da término al ciclo académico. Se dice fácil, 25 años, pero si nos detenemos a pensar, muchas cosas ocurren en un cuarto de siglo. Por poner algunos ejemplos, el proyecto del genoma humano, completado en 2003, ha permitido avances significativos en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades genéticas, como la hemofilia y la fibrosis quística, y ha brindado las bases para impulsar la medicina personalizada. Los avances en el campo de la inmunoterapia y la terapia dirigida ha llevado a tratamientos más efectivos y personalizados, por ejemplo, para el cáncer. Se han realizado importantes avances en medicina regenerativa, incluyendo la capacidad de cultivar órganos en laboratorio y la utilización de células madre para el tratamiento de enfermedades y lesiones. Los avances en las técnicas de imagenología, tales como la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la tomografía por emisión de positrones, han mejorado significativamente la precisión y claridad de los diagnósticos médicos. La tecnología ha permitido la integración de sistemas electrónicos de registros médicos, la telesalud y el desarrollo de dispositivos portátiles que han mejorado la eficiencia y la accesibilidad de la atención médica. En los últimos años, el uso de la inteligencia artificial en la medicina ha experimentado un crecimiento exponencial. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos médicos y ayudar en el diagnóstico temprano de enfermedades y la predicción de resultados. El desarrollo de nuevas tecnologías para crear vacunas y el mayor conocimiento de los microorganismos patógenos permitió el rápido desarrollo de métodos para mitigar la severidad de la enfermedad por SARS-CoV-2. Y hablando de temas más personales, hace 25 años yo estaba embarazada de mi segunda hija, que hace unas semanas se tituló como médica cirujana. En esta ocasión me enorgullece informar que se gradúan un total de 1,203 médicas y médicos especialistas, 549 mujeres y 654 hombres, como nos mencionó anteriormente la doctora Teresita Corona. Se formaron en alguno de los 244 programas de alta especialidad que se desarrollaron en 84 sedes hospitalarias avaladas por nuestra facultad. Me honra dirigirme a ustedes en este momento de celebración y reconocimiento. Su dedicación, compromiso y excelencia en el campo de la medicina no solo inspira, sino que también eleva el estándar de la profesión médica en su totalidad. Reconocemos el gran esfuerzo que esta meta les ha implicado. El camino no ha sido fácil, lo sabemos, e igualmente merecen felicitación sus familiares que probablemente hoy los acompañan, que han sido su red de apoyo en estos momentos difíciles. La medicina no es solo una carrera, es una vocación, una promesa que cada uno de ustedes ha hecho a la humanidad, una promesa de empatía, de compasión y de dedicación inquebrantable a la causa del bienestar de los demás. Su capacidad para asimilar y aplicar el vasto conocimiento médico, así como su habilidad para enfrentar los desafíos con valentía y compasión, son testimonios de su talento excepcional. No solo están adquiriendo habilidades técnicas, sino que también están cultivando una empatía profunda y una sensibilidad hacia las necesidades de sus pacientes. Recuerden siempre que cada diagnóstico, cada tratamiento y cada palabra de consuelo tienen un impacto duradero en la vida de las personas. Su labor no solo se basa en la ciencia, sino también en la humanidad. Nunca olviden las sabias palabras del maestro Ignacio Chávez. El médico no es un mecánico que debe arreglar un organismo enfermo, como se arregla una máquina descompuesta. Es un hombre, mujer, que se asoma a otro hombre o mujer con afán de ayuda y ofreciendo todo lo que tiene, un poco de ciencia y un mucho de comprensión y simpatía. A medida que continúen su viaje en el mundo de la medicina, los animo a seguir buscando el conocimiento, a desafiarse y a mantener siempre la humildad ante la inmensidad y la complejidad del campo médico. Ustedes representan la esperanza de todos los mexicanos para lograr abatir la carga de las enfermedades y mejorar sus condiciones y calidad de vida. Escuchen sus historias, respeten sus miedos y celebren sus triunfos. Mantengan su compromiso con la excelencia
su ímpetu, comprometiéndose con las futuras generaciones. Sean innovadores, trabajen en equipo, actúen con ética y honestidad. Tómense el tiempo de explicar y educar a sus pacientes y a sus familias. Usen responsablemente los recursos y no olviden cuidar de ustedes mismos. Quiero reiterarles que la Facultad de Medicina es y siempre será su casa, que nos orgullecemos de sus logros y que siempre serán bienvenidos a colaborar con su experiencia e ideas. Asimismo, agradezco también a los 541 profesores que les formaron y que participaron como evaluadores en la jornada de investigación. Su innegable compromiso con la universidad la impulsa y enriquece. Por último, quiero felicitar a las y los 10 alumnos ganadores, cuyos trabajos de investigación fueron seleccionados por su destacada calidad y trascendencia. Su labor contribuye al avance de la medicina y la investigación científica. En conjunto, todas y todos ustedes han hecho de esta jornada un evento memorable. Mi más sincera felicitación por sus logros excepcionales. El futuro de la medicina está en buenas manos con individuos como ustedes, y no tengo dudas de que dejarán una marca indeleble en la salud y el bienestar de todos los mexicanos. Felicitaciones nuevamente por este logro y deseo que sigan prosperando en este noble camino. Les solicito atentamente nos pongamos de pie para dar clausura al evento. Siendo las 11:22 horas del viernes 2 de febrero de 2024, declaro clausuradas las 25ª jornadas de investigación de los cursos de alta especialidad en medicina. A todas y todos, muchas gracias.